¿O qué hay, researchers del mundo? Yo soy Jo García, ingeniero investigador, y hoy encerramos a nuestros efectos. Así es, chicos, hoy nos encontramos ya en el segundo capítulo de la actualización de nuestra Prusa i3G Efectos. Hoy vamos a empezar a hacer una de las actualizaciones más polémicas, entre comillas, con este tipo de impresoras. ¿Por qué? Vamos a proceder al cerramiento de la impresora y en nuestro caso lo vamos a hacer de la forma más low cost que podamos, intentando utilizar todo lo que tenemos por casa. Este tipo de cerramientos, a veces hay gente que dice que estropea las impresoras porque supone llevar la electrónica a unas temperaturas para las que no están diseñadas. Pero vamos a darle solución a este tipo de cosas. Y les explico un poco por qué para mí el cerramiento es tan importante. Lo normal es que cuando tenemos una impresora doméstica, esta nos venga con cama caliente. La cama caliente nos sirve para que durante el proceso de fabricación de la pieza, esta se mantenga unida a la cama porque está medio fundida, ¿vale? Las primeras capas se mantienen pegadas. Esto, si buscamos impresoras de nivel profesional, en una búsqueda rápida por imágenes en Google, te darás cuenta que la mayoría de las impresoras profesionales, en vez de traer este tipo de camas calientes, lo que traen es una atmósfera cerrada. ¿Por qué es importante el uso de esta atmósfera cerrada, aunque en nuestro caso, por ejemplo, no vaya a ser una atmósfera controlada? Simplemente evitamos corrientes de aire. Viene de lo siguiente. Cuando tú estás imprimiendo con cama caliente, la primera capa se mantiene muy cercana a la temperatura de la cama caliente. Si estamos hablando de PLA, esta sería en torno a los 60 grados. Bien, vamos imprimiendo, se van elevando las capas y vamos ya por la capa 10 o 15. Por supuesto, mientras estamos imprimiendo, en la capa que está recién depositada está aproximadamente a la temperatura de salida del extrusor del material. Por lo tanto, estamos hablando de unos 220 grados. Pero, y aquí viene la clave, si la impresión se mantiene mucho en el tiempo, si la impresión es muy larga o muy alta, te darás cuenta que a lo largo que se van procediendo las capas, estas capas se van enfriando. ¿Qué pasa? Tenemos la primera capa caliente, unos 60 grados. La última capa caliente, unos 220 grados. Pero en medio, todas las capas se van enfriando hasta algunas que llegan a la temperatura ambiente, unos 25. Este gradiente de temperaturas hace que las capas superiores puedan llegar a contraerse lo suficiente como para que empuje las inferiores, haciendo que éstas se despeguen de la cama, o generando lo que comúnmente llamamos warping, que no es otra cosa que se nos levantan las esquinas. Y esto, háganme caso, cuando estamos hablando de piezas que tardas mucho en imprimir o piezas que conllevan un ajuste posterior, cuando lo vas a montar, es una lata, porque ya después de eso nada encaja. Así que vamos a hacer el cerramiento para intentar no en sí calentar el ambiente, pero sí mantener un ambiente de temperatura controlada. Por supuesto, en el caso de los efectos que estamos tratando, vamos a tener un foco de calor que va a ser el extrusor, y esto, quieras o no, va a elevar un par de grados la temperatura ambiente, mejorando de esta forma bastante la impresión. Ahora les voy a explicar cómo he hecho el montaje del cerramiento de los efectos, pero por supuesto, aquí no podemos trabajar, así que vamos a la nueva mesa de taller. Bien, chicos, así es, he preparado un nuevo setup para poder enseñarles todo lo que estamos haciendo y un poco lo tengo dividido entre herramientas y piezas que vamos a instalar y, como no, la protagonista, nuestra protagonista, que es la G-Efectos. En este caso ya la tenemos aquí delante y empezamos con la primera modificación. Lo primero que vamos a hacer es deshacernos tanto del soporte de pantalla, que no nos va a hacer falta, como del soporte de la bobina. Ya les explicaré un poquito después cómo vamos a guardar la bobina y cómo vamos a utilizarla. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tener claro dónde queremos montarla. En nuestro caso vamos a utilizar una base de madera de 20 milímetros de grueso, que es, siguiendo con la filosofía low cost, la tenía por casa y la mandé a cortar. Sí les recomiendo que se las corte un profesional para garantizar todo lo que son los ángulos de 90 grados. Bien, lo primero que tenemos que hacer es situar un poco a ojo dónde irá colocada la impresora, y es cuando pasamos a ver las primeras piezas de sujeción de la impresora. Este conjunto está formado por una pieza de esquina superior y una pieza de esquina atornillada a la mesa. Estas piezas no las he diseñado yo y les pondré en la descripción del vídeo el enlace a Thingiverse. ¿Cómo funcionan? Pues es muy sencillo. Esto va atornillado a la mesa y esto sujeto a la esquina de la impresora.
si ponemos una varilla roscada como esta entre una pieza y la otra, formamos un arco de 45 grados que hará que nuestra impresora esté totalmente estabilizada. Vamos a instalarlo de la forma más fácil posible. Para ello utilizaremos los mismos tornillos que traía de serie la impresora, pero en el caso de la esquina derecha tenemos que sustituir los tornillos de serie por unos tornillos un poco más largos, que no obstante son de los que nos sobran cuando montamos la impresora. En el caso del lado izquierdo, estos tornillos ya son un poco más largos porque aquí no estaba puesta la pantalla LCD. Así que vamos a atornillar estas piezas. Les recomiendo que para quitar los tornillos, primero quiten uno, lo sustituyan y después quiten el otro y lo sustituyan. Y con estos últimos apretones terminamos de poner estas piezas. Como ven, a mí se me ha complicado un poco, así que si quieren facilitar un poco el proceso para poner estas tuercas, lo más sencillo y creo que más cómodo es hacer un taladro pasante a la pieza metálica para que no tenga rosca y apriete por los dos lados, ¿vale? De esta forma, apretando por un lado el tornillo y por el otro la tuerca, ya tendríamos las dos piezas fijas a la vez. Ahora viene una parte importante, que es la colocación de las barras estas a 45 grados. Hay que tener en cuenta que si lo que pretendemos es nivelar esta estructura, esto está diseñado con un ángulo determinado. Y si nos fijamos en el saliente que tiene la impresora, más o menos cuadra la posición del tornillo con la posición del centro del agujero. Por lo tanto, en mi tablero, en mis medidas del tablero, ya lo tenía predispuesto para que fuera en la esquina de la tabla. Por supuesto, este sistema sirve para, se puede utilizar la misma idea para cualquier tipo de impresora, por lo tanto, cada uno tiene que elegir sus medidas. Tanto las medidas de la madera como las de las patas, de que le vamos a poner después y demás, las tendrán todas en la descripción del vídeo. Y bien, esta aproximación es simplemente para saber aproximadamente por dónde vamos a colocar los cables. Para solventar esos problemas de calentamiento de la atmósfera de la impresora, decidí poner la electrónica en la parte baja. Por lo tanto necesitamos un agujero pasante que nos permita pasar todos los cables a la parte inferior. Uno de los puntos clave del diseño es dónde colocar ese agujero, y ya que tenemos colocado más o menos a ojo la posición de la impresora, vemos que aproximadamente en donde tengo el dedo es la mejor posición para colocar los cables. Una vez tenemos todo eso marcado, solo tendríamos que quitar la impresora y con el punto marcado hacer el agujero pasante. Importante, todavía no debemos colocar la impresora del todo encima del tablero y atornillarlo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar a colocar los elementos que van en la parte inferior. Estos elementos son la electrónica, la pantalla y demás. Así que con la impresora puesta encima del tablero nos sería mucho más complicado y no nos permitiría darle la vuelta al tablero y trabajar por este lado. Bien, vamos a ir con la segunda parte. Ahora vamos a colocar todos los elementos que estamos viendo en las distintas imágenes que tenemos aquí abajo. Estos elementos son el soporte de pantalla, el soporte del interruptor, el soporte de nuestro Arduino Mega, nuestro soporte de conexiones y las piezas de sujeción de las esquinas. Estas piezas tienen dos elementos, ya que por un lado va la sujeción de la esquina y por el otro va la contratuerca, que veremos después cómo se pone. Empezamos por colocar nuestro Arduino Mega. Y el punto de colocación de esta placa es muy importante. ¿Por qué? Por un lado tenemos que tener claro que todos los cables de la impresora lleguen hasta nuestro Arduino. En este caso van con una RAMS 1.4, pero tenemos otro punto importante. También tienen que llegar los cables de la pantalla a la electrónica. Por lo tanto, haciendo una mera observación, vemos que el cableado de la pantalla llega de sobra más o menos a esta altura. En lo que voy poniendo la pieza ya les digo que este marco tampoco ha sido de diseño propio, así que también les pondré el enlace en la cuenta de Synclash. Una vez colocada la electrónica vamos a pasar a montar todos los elementos frontales. Tenemos que tener en cuenta que aquí van dos esquinas y los tres elementos que vimos antes, la pantalla, las conexiones y el interruptor.
La posición de estos elementos ha sido la que yo he querido, no hay nada que me impida ponerlo en un sitio u otro, pero sí es verdad que tenemos que acordarnos siempre de la longitud de los cables de la pantalla. Como estructura del cerramiento yo voy a utilizar unas patas recicladas de estanterías metálicas. También se pueden comprar directamente para esto o utilizar cualquier tipo de pletina. En mi caso, ya que utilizaba las patas como forma de reciclaje, les diseñé las piezas estas con la misma ranura que tiene la pata. Por lo tanto, nos mejora la sujeción de la pieza a la altura que queremos y aguanta mucho mejor los esfuerzos. En este soporte de pantalla tenemos tanto la conexión de USB como un futuro lector de tarjetas microSD. ¿Por qué puse microSD? Porque tengo varias impresoras y todas trabajan con microSD y el adaptador es microSD para el ordenador. Entonces me es más cómodo trabajar todas con la misma. De ahí la conversión. Ahora giramos el tablero y colocamos las esquinas posteriores. Bien, ya tenemos todos los elementos fijados que tocan en la parte inferior del tablero y ahora vamos a pasar a poner las patas. Como ya les dije, las patas son de estantería metálica y cortadas a medida. Estas sí las he cortado yo y les pondré las dimensiones para las Gefestos en la descripción del vídeo. Para colocarlas nos vamos a valer un poquito del ingenio y vamos a llevar nuestro tablero al borde de la mesa. De esta forma podremos trabajar con la pata a lo largo. Yo las medí de forma que estuvieran colocadas más o menos en el tercer agujero. Por lo tanto vamos a atornillarlas directamente con la pieza B de nuestro soporte de mesa. Para colocar el segundo juego de patas ya podemos ponerlo de una forma más estable. Y con esto ya empezamos a tener algo parecido a una estructura. Cuando tengamos todo muy bien medido, pasamos a fijar primero las piezas que van en la madera. Para estar seguros de dónde colocar las piezas y fijarlas de una forma que no nos equivoquemos y no se quede descentrada la varilla enroscada, la forma que más cómoda vi yo de hacerlo fue midiéndolo directamente por relación de distancias. Es decir, yo medí que entre el centro de los dos agujeros había una distancia determinada. Esa fue la medida que le di de esquina a esquina de estas piezas. De esta forma me garantizo el paralelismo de las dos barras roscadas. Una vez que tenemos los dos refuerzos colocados, vamos a pasar a colocar el resto de la estructura. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra cama se mantenga dentro del volumen de trabajo, en el mínimo y en el máximo de sus ejes. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para la correcta colocación de la estructura es garantizar el paralelismo y las perpendicularidades dentro de lo que es el tablero. Por lo tanto, medimos a borde las longitudes del marco. Ahora que ya tenemos garantizadas estas posiciones, vamos a pasar a fijar lo que es la estructura. Para fijar la estructura, la madera, vamos a utilizar estas U, que también son de diseño propio, aunque son muy sencillas, y el enlace lo pondré en conjunto abajo en el enlace de Thingiverse. Ahora que ya tenemos nuestra impresora totalmente fija a la estructura de madera, toca el momento de nivelar. Este procedimiento es clave, ya que si medimos mal la inclinación de esta estructura, nunca vamos a tener una cama totalmente plana. Por lo tanto, les recomiendo que utilicen un nivel. Ha llegado el momento de hacer el cerramiento propiamente dicho de la impresora. Siguiendo la filosofía low cost y pensando en que si hay un sitio donde la temperatura se mantiene es en un invernadero, vamos a utilizar plástico para hacer este cerramiento. No hace falta que sea plástico especial, yo he utilizado el plástico que se vende en mi caso en Mercadona. Y lo primero que vamos a hacer para poner este cerramiento es montar esta corona. Está hecha también de las patas, de los restos de las patas de la estantería metálica, y esto nos sirve para unificar las cuatro patas y darle estabilidad a toda la estructura. Aprovecho que voy atornillando esto para decirles que en mi caso, al utilizar patas de estantería, lo más sencillo era intentar que cuadrasen todos los agujeros de las patas. Si no se les diese el caso, no hay problema. Estos son patas relativamente fáciles de taladrar,
Lo que sí hay que ser muy precisos en estos taladros. Con esto ya tenemos bien rígida nuestra estructura y ahora pasamos a ponerle el forro de plástico. Vale, en este momento debemos decidir hasta dónde queremos que llegue nuestro plástico. En mi caso voy a hacer que llegue hasta los tableros, porque dadas las dimensiones de que se me queda toda la estructura y demás, por comodidad, voy a utilizar el tablero como asa o mango para poder transportarla. Vale, ahora que lo hemos cortado ya podemos trabajarlo de una forma un poco más cómoda. Yo voy a hacer uso de algunas pinzas para ayudarme, las propias que traen los efectos para la cama. Ya ven que aquí reutilizamos todo. Para fijar el plástico de forma que no se mueva, voy a utilizar en algunas ocasiones cinta de doble cara y en otras cinta de precintar. Se puede hacer mejor, pero es la forma más rápida y económica. Bueno, después de todo este esfuerzo, yo les prometo que se me da mejor envolver regalos que las prusas. Pero ya lo tenemos aquí. Esta es nuestra prusa totalmente cerrada y con un ambiente relativamente controlado, ¿vale? Ya les digo que no es un ambiente controlado 100%, no podemos controlar la temperatura interior, pero sí es verdad que esto va a mejorar bastante la calidad de nuestras impresiones, ya que va a mantener una temperatura mucho más estable. Y por supuestísimo, olvídense ya de las corrientes de aire, ya que está totalmente cerrado y estas no van a afectarnos, ¿vale? Para el tema del cierre del velo, en mi caso yo voy a utilizar por ahora unas pinzas de papelería, pero no descarto en su momento ponerle imanes, ya que al ser las patas de metal podemos poner unos imanes y que perfectamente se cierre con los imanes. Con esto terminamos por hoy. No se olviden de que para el próximo vídeo tenemos el posicionamiento de la electrónica, toda la configuración y puede que la configuración del autonivelado. Así que nada, si les ha gustado, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que vean cómo termina.